El ladrillo nunca baja. ¿Cuántas veces habré escuchado yo esta frase a lo largo de mi carrera profesional? Es verdad que pocas veces, en realidad, porque no ha habido tantas burbujas inmobiliarias y tampoco ha habido, en consecuencia, grandes periodos bajistas. Bueno, grandes sí, pero ha habido pocos, las cosas como son. Pero decir que el ladrillo nunca baja es falso. Es decir, el ladrillo es un activo de inversión más, o un activo, en general, pero mucha gente, sobre todo en España, lo utiliza para invertir, por lo tanto es un activo de inversión más y los activos de inversión suben y bajan. Lo que pasa es que hay unos que lo hacen de forma muy rápida, muy violenta, etcétera, y otros que tienen ciclos más amplios. Los ciclos del ladrillo, los ciclos de la inversión inmobiliaria en España son muchísimo más amplios que lo que puede ser la bolsa u otro tipo de activos, ¿no? Por lo tanto, el ladrillo sí que puede bajar y lo que hay que analizar es, para ver cuándo puede bajar, es cuáles han sido los factores que han hecho que suba y si pueden cambiar en el corto, medio o largo plazo. Es así de sencillo como planteamiento, no tan fácil luego de valorar como ahora veremos, pero vamos a intentarlo. ¿Qué es lo que ha hecho que en los últimos años haya subido tanto el sector inmobiliario, la valoración, los precios de los inmuebles en España? Vamos a diferenciar primero. Por un lado está la alta gama, lo que yo llamo ladrillo con apellidos, por ejemplo, un piso en el barrio de Salamanca, un chalet en el paseo marítimo de Estepona, en fin, esas cosas que son muy escasas, que no son fáciles de conseguir y por lo tanto no es fácil, no solo ya que estén en el mercado, sino que bajen de precio. Ocurre, no lo olvidemos, ha ocurrido y volverá a ocurrir, puesto que al final, por ejemplo, si hay una crisis económica fuerte, mucha gente tiene que deshacerse de propiedades. Empresarios o en general cualquiera que en un momento dado vea pues, que le aprieta el bolsillo. Por lo tanto, no es imposible, pero es más difícil. Así que nos vamos a centrar en aquella parte que sí podemos medir un poco mejor, porque esta parte de alta gama de la que hago referencia también tiene mucho que ver con modas. No solo es que tiene que haber una gran crisis económica y ese momento, pues afortunadamente tampoco está, digamos, no parece que vaya a ocurrir, pero también tiene que ver las modas. A ver, aunque esté caro un piso en el barrio de Salamanca, mientras las grandes fortunas latinoamericanas estén locas por tener uno y estén dispuestas a pagar lo que sea, pues va a seguir funcionando la subida de precios. Hombre, habrá que tener cuidado cuando ustedes vean que hasta el más tonto hace relojes, y no hago, es un refrán, ¿eh? No me refiero a nadie en particular, y todo el mundo dice, no, yo he comprado un inmueble, lo he reformado, lo he vendido por el doble y eso lo hace todo el mundo, y es una cosa así como que ya empieza a ser un poco casi como surrealista, pues en ese caso sí que hay que tener un poquito de cuidado. Eso y una gran crisis económica, que no está, insisto, de momento a la vista. Entonces, mientras no haya nada de todo eso, el inmobiliario con apellidos es difícil que sufra el precio. Y de hecho, normalmente quien tiene este tipo de inmuebles, mi consejo es que no los venda nunca, porque al final va a haber una crisis, va a haber una bajada, vale, no digo que no, pero al final siempre se recupera en un plazo relativamente corto de tiempo con la propia economía, salvo, insisto, que haya habido un problema ahí de modas y que, por ejemplo, Trump atraiga a todas las grandes fortunas latinoamericanas a Estados Unidos, a Miami, y bueno, Madrid perdiera lustre en este sentido, pero bueno, esto de momento es que es muy difícil de medir, ¿no? Vamos a centrarnos en dónde invierte la mayoría de los españoles que invierten en ladrillo. Invierten en pisos de 2, 3, 4 dormitorios, chalés adosados, etcétera, etcétera. Esto es un poco más sencillo de valorar en todos los sentidos. Es decir, primero, ¿por qué ha subido tanto? Hay dos motivos fundamentales. Primero, por la presión que viene por abajo. A ver, si han entrado 7 o 8 millones de inmigrantes en los últimos años, y con esto no entro en ningún juicio político, esto es solamente números, oferta y demanda. Entonces, si entran 8 millones de personas, 8 millones de personas demandan una vivienda. Como es lógico, tienen que vivir en algún sitio. Obviamente no van a ir a comprarla al barrio de Salamanca, pero van a ir a los barrios de las ciudades y empieza ahí a haber una presión de demanda muy importante que hace que suban los precios y que hace también que personas que pueden permitirse subir un escalón en cuanto al tipo de vivienda adquieran viviendas ya de tipo medio, por ejemplo. Entonces ya
eso se va trasladando, es decir, empieza la presión por abajo. ¿Esa presión pensamos que va a bajar? No, eso va a seguir siendo así, en mayor o menor medida, por lo menos en el corto y medio plazo, y por lo tanto esa presión va a seguir estando ahí, esa presión de precios también. Ahora bien, y aquí viene la primera cuestión importante a tener en cuenta. No sé si ustedes se han dado una vuelta por las ciudades que hay alrededor de Madrid. Ciudades porque ya son ciudades, ya no son pueblos, son casi barrios de Madrid, pero enormes. En fin, podría citarles muchos, no quiero perder tiempo en eso, pero fíjense que ahí se está construyendo mucho. Y mucho es mucho. Hay sitios donde avenidas enteras se están construyendo y bien situadas con respecto al cercanías, al metro, etcétera. O sea, sitios donde puede perfectamente ir a vivir la gente que a lo mejor está viviendo en otro sitio. Eso es oferta, es decir, estamos hablando de una mayor oferta de inmuebles en el segmento medio bajo, vamos a decir más bien medio bajo. Pero eso está ahí y la oferta y la demanda siguen funcionando también en el sector inmobiliario. Por lo tanto, si ya hablamos de sector medio-bajo en el ladrillo, yo sería cuidadoso a partir de ahora porque muchas de estas viviendas que ahora están en construcción y se ha construido mucho, van a salir al mercado, no diré en breve, pero a lo mejor en los próximos 12 meses. Tengan en cuenta una cosa además. ¿Por qué crece España más que el resto de la Unión Europea? Cuando tampoco somos unos gigantes tecnológicos o algo así. No, aquí lo que ha ocurrido en España es, por supuesto, los fondos europeos nos han dado dinero, pero también ha aumentado muchísimo el turismo. El turismo ha tenido una explosión con una inercia muy grande cuando salimos de los confinamientos. Y de alguna manera, en las prioridades de los españoles y de los extranjeros, está el salir y el hacer turismo, el salir de vacaciones, etcétera. Y por eso estamos batiendo récords. Pero no solo el turismo. El otro gran motor de la economía española es la construcción. Y no se está construyendo ahora tanta obra pública como, yo que sé, cuando se construía el AVE en los años 90, ¿no? Por lo tanto, desde luego el AVE parece que no mucho, ni siquiera en el mantenimiento, ¿no? Por lo tanto, estamos viendo que la parte, digamos, de construcción tiene mucho que ver con la construcción de viviendas. Por lo tanto, va a aumentar la oferta de vivienda de tamaño medio bajo o de sector medio bajo. Ahí sí podríamos empezar a ver un descenso de los precios en un plazo relativamente corto, porque, insisto, la ventaja que tiene el sector inmobiliario es que funciona muy claramente la oferta y la demanda. Por ejemplo, en una divisa es más difícil medir las cosas porque depende mucho de la política, el dólar, todas estas cosas. O los tipos de interés, depende mucho también de cómo se levanten los miembros de la Reserva Federal de los Estados Unidos o los del Banco Central Europeo. Pero el mercado inmobiliario es muy puro, es muy de oferta y demanda. Luego hay otra cuestión importante en este sentido y es la cuestión legal. Es decir, otro de los motivos por los que hay escasez de vivienda en España, no nos engañemos, es porque mucha gente tiene miedo de alquilar. Hay escasez, quiero decir, de pisos en alquiler. Mucha gente compra y se da cuenta de que como el mercado inmobiliario está al alza, no hace falta alquilar para ganar dinero. Es decir, tú compras un inmueble, lo dejas vacío y al cabo de un año se ha revalorizado un 12%, que está muy bien, o un 10, o un 8, me da igual. Por lo tanto, mientras mucha gente piense que alquilar implica un riesgo muy grande de que te ocupen la vivienda, mucha gente no va a poner esas viviendas en alquiler. Y por lo tanto va a seguir habiendo un problema en el alquiler. Pero ese problema en el alquiler se traslada al precio de la vivienda porque el que no puede alquilar, ¿qué hace? Lo que sea para poder comprar y ayuda que los tipos de interés son bajos ahora mismo. Pedir un crédito hipotecario no es demasiado caro, con lo cual mucha gente que normalmente alquilaría, por edad, por lo que sea, compra. Y eso también tira de la demanda de pisos, del sector inmobiliario. ¿Eso puede cambiar? Pues podría cambiar si cambian las leyes. No sé si será el gobierno actual, parece difícil, pero bueno, de aquí a un tiempo hay unas elecciones. Y lo más normal es que esto, ya que se ha convertido en un tema, a ver, los políticos se mueven por la demanda social
Y claro, claramente hay una demanda en este sentido, o sea, no es cuestión ya de izquierdas o de derechas, hay mucha gente que le preocupa alquilar un piso porque se lo ocupen. Entonces, no sería nada extraño que cuando hay unas elecciones y si hay un cambio de gobierno, pudiera haber un cambio legislativo importante en este sentido. Y eso liberaría muchos pisos para el alquiler, con lo cual bajaría el precio del alquiler, pero también afectaría positivamente al de la vivienda, porque mucha gente que iba a comprar al ver bajar el precio del alquiler y ser gente, por ejemplo, joven que no sabe si va a vivir en esa ciudad eternamente, prefieren alquilar, pues se va a ir de alquiler. Con lo cual eso también puede ocurrir y puede ocurrir cuando cambie la ley. No sé, eso es muy fácil. Si la ley la cambia el gobierno actual, pues será ahora. Cuando la cambie y si no, pues cuando se produzca el cambio. Pero es difícil que estas leyes que están de alguna manera favoreciendo la ocupación porque es difícil y lleva muchísimo tiempo que se vaya alguien de una casa ocupada y vemos todos los días, no hace falta entrar en política, es que es una realidad que esto está ocurriendo, bueno, pues es muy probable que haya cambios en este sentido. Cuando haya cambios en ese sentido vamos a tener otro factor que puede hacer que baje el precio de la vivienda o que se pueda detener. Luego hay un factor importantísimo que son los tipos de interés y esto juega a favor de que se siga comprando vivienda. Es decir, que la gente siga invirtiendo en ladrillo, porque a más barato el crédito, más motivo para comprar. Por lo tanto, ese va a ser un elemento que no va a cambiar, incluso podrían bajar algo más los tipos de interés. Es decir, que la financiación va a seguir siendo muy barata. La clave va a estar, por lo tanto, y lo que tenemos que vigilar es cambios legislativos que saquen muchas propiedades al mercado del alquiler, que aumente la oferta de alquiler. 2, que empiecen a ponerse en el mercado las muchas promociones inmobiliarias que ya están en marcha. Eso, evidentemente, no son todas las que debieran, porque nadie se ha ocupado de esto, pero bueno, no deja de ser una realidad que se está construyendo y que se está construyendo bastante. Por lo tanto, esos serían los dos elementos que tenemos que vigilar. En principio, estos dos elementos no nos llevarían a una bajada dramática del precio de los inmuebles, pero sí podrían llevar a que dejen de subir, a que se detenga la subida. Lo que ocurre es que normalmente, igual que la oferta y la demanda nunca funciona, nunca se adapta de forma perfecta. Es decir, venimos de un momento en el que la oferta de vivienda ha sido casi inexistente, no se ha hecho nada al respecto, etcétera, etcétera. Pero en el momento que los promotores ven que pueden hacer un gran negocio construyendo y vendiendo, se pone mucho más a la venta. Y el proceso es lento y no se nota, pero te encuentras a lo mejor dentro de un año o dos, te puedes encontrar con que hay una oferta de vivienda importante en España, porque además los políticos van reaccionando, de alguna manera se van buscando fórmulas, etcétera. Bueno, al final lo que sí sabemos por experiencia es que la oferta y la demanda tienden a equilibrarse. En el mercado inmobiliario es muy lento, sobre todo en España, porque la burocracia hace dificilísimo construir. Pero bueno, esta queja, esta situación de la crisis de la vivienda lleva ya mucho tiempo, no se ha hecho nada durante muchos años, pero ya en los últimos tiempos ya se está intentando reaccionar. Muchas comunidades autónomas que tienen la posibilidad de facilitarlo lo están haciendo. El gobierno central está un poco, digamos, no está pudiendo legislar mucho, que se diga, pero bueno, podría ocurrir, como hemos dicho antes, y paso a la segunda cuestión importante, y es que pueda legislar para, digamos, evitar la ocupación o que se reduzca mucho y eso saque, digamos, pisos de alquiler al mercado. Y luego, muy importante también la situación económica. Ahora estamos viendo una situación económica buena en España respecto a Europa. ¿Por qué? Porque, como digo, nos viene muy bien el tema del turismo, de la propia construcción y nos vienen muy bien los fondos europeos. Pero ahora vamos a cobrar los últimos. Todavía vamos a llevar una inercia del turismo, todavía vamos a llevar, por supuesto, de la construcción, esa va a seguir ahí, pero de los fondos europeos habrá menos. Y entonces empezaremos a acercarnos al ritmo de crecimiento europeo, que es lo que se llama euroesclerosis, es decir, es muy lento y es el que hemos tenido nosotros también muchas veces, ¿no? O sea, nos iremos convergiendo
hacia el crecimiento europeo, que no es del 2 y pico por ciento, sino del 0,5, el 1 o menos, o el 0, dependiendo de los países. Es decir, Europa está estancada económicamente. Tuvo un repunte al salir de la pandemia, como es lógico, pero ahora ha vuelto a su estado natural, que es el estancamiento. Y a eso también vamos a volver. Resumiendo, estén atentos a los cambios legales en relación con la llamada ocupación. Estén atentos a cómo van saliendo la oferta de viviendas al mercado, que como digo, hay mucho ahí en el pipeline, como dicen los americanos, en construcción y preparado para salir. Estén atentos a la situación económica. Si va bajando la situación, digamos, la fortaleza económica española, también se va a notar en salarios, etcétera. La gente, pues bueno, al final, por mucho que uno quiera vender una promoción inmobiliaria muy cara, si la gente no tiene dinero para pagarlo, tendrá que bajar los precios. Por lo tanto, eso se va a ir notando. Eso con respecto a la parte, digamos, de media del sector inmobiliario. Y ahí, como digo, piensen en crecimientos más débiles de los precios o incluso un cierto estancamiento, en nuestra opinión, para los próximos 12 meses aproximadamente. Respecto a la alta gama, pues a ver qué hacen las grandes fortunas latinoamericanas, a ver si sigue de moda el barrio de Salamanca de Madrid, también entre las fortunas españolas siempre ha estado, y otros barrios similares, y también al crecimiento económico. Evidentemente, para la parte de alta gama tendría que haber una caída del crecimiento muy importante. Mientras tanto, pues se va a seguir con ese juego. Lo único, para acabar, insisto, les voy a contar una anécdota que les puede ser de utilidad. Todas las burbujas acaban igual y dan señales muy parecidas. Y la anécdota que les voy a contar es una cosa que me pasó a mí, y es que una vez alguien me preguntó: oye, ¿qué te parece si hacemos entre unos cuantos amigos ninguno era del sector inmobiliario, el único que trabajaba en algo relacionado con la economía era yo. Gente, bueno, en muchos casos totalmente ajena, nada relación no solo con la economía, sino por supuesto con la construcción del sector inmobiliario cerca. A ver si nos ponemos de acuerdo unos cuantos amigos, tampoco amigos íntimos, unos cuantos amigos, para comprar una serie de chalés sobre plano y darles el pase. Me dijeron esto. Y yo, cuando escuché aquello, justo después escribí un artículo en La Vanguardia, me acuerdo, esto fue en 2007, creo recordar, diciendo, no me acuerdo el título, pero sí contaba, recuerdo que uno de los resaltados que hizo el periódico, y que coincido plenamente con ello, es que decía España, que resaltaba algo que yo había dicho. Yo había dicho: España se está convirtiendo en un hedge fund inmobiliario. Es decir, la gente lo está utilizando, está cogiendo, porque claro, lo que me proponían mis amigos es coger préstamos, no sé, casi lo que permitía en aquel momento el 60 o 70% del valor de la vivienda, y comprar a crédito para luego sobre plano y venderlo luego inmediatamente cuando salieran a la venta, ¿no? Y que además recuerdo que en aquella época los créditos los daban por bastante más del valor del piso, porque así de paso, pues decían la gente que te podías comprar un coche y otras cosas. Se llamaban créditos, creo recordar, Cayenne, porque la gente con el crédito ese, con el que iba a especular con los pisos o los adosados o lo que fuera, de paso se compraba un Porsche Cayenne, por eso había muchos por la calle. Y bueno, acabó muy mal, ¿no? Bueno, pues cuando ustedes noten, ya sea en el barrio Salamanca, ya sea donde sea, esa tendencia a que gente que no es profesional, que no tiene nada que ver con el sector, que nunca lo ha hecho, esté pensando en convertirse en amo del universo y hacerse rico comprando pisos y dándoles el pase, probablemente ese es el momento de empezar a pensar en, si no es una vivienda habitual ni pretende uno tenerlo para toda la vida, probablemente sea el momento de plantearse en venderlo.